Papá, voy a conseguir que mamá se mejore, le gritó Lucía, de 7 años, al millonario Eduardo Herrera, mientras él lloraba en el pasillo del hospital, creyendo que había perdido a su esposa para siempre. Los médicos habían dicho que no había nada más que hacer, que era cuestión de días. Pero esta niña extraordinaria tenía un plan que nadie esperaba, y lo que logró movilizar durante las siguientes 72 horas no solo salvó a su madre, sino que cambió para siempre la manera en que toda una comunidad entendía el poder de la esperanza cuando se une con la acción. Si esta historia te emociona desde el primer momento, dale like y síguenos para descubrir cómo una niña de 7 años logró lo que parecía imposible, no con magia, sino con la fuerza más poderosa del universo, el amor que se niega a rendirse. Eduardo Herrera había construido su fortuna desde cero. A los 45 años era dueño de una de las empresas constructoras más exitosas de Colombia, con proyectos en 5 países y una reputación impecable en la industria. Pero toda su riqueza, toda su influencia, todos sus contactos no habían servido para nada cuando su esposa Mariana había recibido el diagnóstico más devastador que una familia puede enfrentar por cáncer de páncreas en estadio avanzado. ¿Cuánto tiempo le queda? Se había preguntado Eduardo al doctor Vázquez, después de escuchar todos los detalles técnicos, que no había entendido completamente, pero que sabía que eran una sentencia de muerte. Con los tratamientos más agresivos disponibles, tal vez 6 meses. Sin tratamiento, probablemente 2 o 3 meses. Eduardo había sentido como si el mundo se desplomara bajo sus pies. Mariana tenía solo 38 años. Era una mujer llena de vida, madre dedicada, esposa amorosa. Era la persona que mantenía unida a su familia, que convertía su casa en un hogar, que llenaba cada día con risas y música. ¿Y las posibilidades de curación? Que había insistido Eduardo, aferrándose a cualquier hilo de esperanza. El doctor había negado con la cabeza gentilmente. Señor Herrera, este tipo de cáncer, una vez que se ha extendido como en el caso de su esposa, no hablamos de curación. Hablamos de tiempo de calidad. Eduardo había salido de esa consulta transformado en un hombre diferente. Durante las siguientes semanas había gastado fortunas buscando segundas opiniones, terceras opiniones, tratamientos experimentales en otros países. Había contactado a los mejores oncólogos del mundo. Había investigado clínicas especializadas en Alemania, Suiza, Estados Unidos. Todos habían llegado a la misma conclusión. El cáncer de Mariana era demasiado agresivo y se había detectado demasiado tarde. Mariana, por su parte, había enfrentado el diagnóstico con una fortaleza que había impresionado a todos los médicos. No había llorado cuando recibió la noticia, no se había desesperado, no había entrado en negación. Su primera preocupación había sido cómo explicarle a Lucía lo que estaba pasando. Eduardo le había dicho a su esposo la noche después del diagnóstico: necesitamos hablar con Lucía. No podemos ocultarle algo tan grande. Pero ¿cómo le explicamos a una niña de 7 años que su madre se va a morir? Había preguntado Eduardo, quebrado por la sola idea de esa conversación. No le vamos a decir que me voy a morir, había respondido Mariana con determinación. Le vamos a decir que estoy muy enferma, que los doctores están haciendo todo lo posible y que necesito que sea muy fuerte. Pero si ella pregunta si te vas a curar, le vamos a decir la verdad, que no sabemos, pero que todos vamos a luchar con todas nuestras fuerzas. La conversación con Lucía había sido devastadora y hermosa al mismo tiempo. Lucía había escuchado la explicación de sus padres con una seriedad que no era normal para su edad, haciendo preguntas inteligentes que revelaban que entendía más de lo que esperaban. ¿Por eso has estado vomitando tanto, mami?, le había preguntado Lucía. Sí, mi amor. Es por la medicina que me están dando para combatir la enfermedad. ¿Y por eso papá ha estado tan triste? Eduardo había mirado a su hija, dándose cuenta de que había estado menos atento a ocultar sus emociones de lo que había pensado. Sí, princesa. Papá está triste porque mamá está enferma, pero también estoy orgulloso porque mamá es muy valiente. Lucía había procesado toda esta información en silencio durante varios minutos. Finalmente había hecho la pregunta que había partido el corazón de ambos padres. ¿Mamá se va a morir? Mariana había respirado profundo antes de responder. Mi amor, estoy muy enferma. Los doctores están haciendo todo lo que pueden, pero no saben si voy a mejorar. Lo que sí sé es que te amo más que a nada en el mundo y que siempre voy a estar contigo, pase lo que pase. Pero ¿cómo vas a estar conmigo si te mueres? Porque el amor nunca se muere, había explicado Mariana. El amor vive para siempre en el corazón de las personas que amamos. Lucía había sentido solemnemente. Después había abrazado a su madre con una intensidad que había hecho llorar a ambos padres. Está bien, mami. Yo te voy a cuidar. No, mi amor, no es tu responsabilidad cuidarme. Esa es responsabilidad de los adultos. Pero ¿puedo ayudar?
Puedes ayudar siendo la niña hermosa y alegre que siempre has sido. Durante las siguientes semanas, mientras Mariana comenzaba los tratamientos de quimioterapia, Lucía había demostrado una madurez extraordinaria. Había ayudado en la casa sin que le pidieran. Había sido paciente cuando su madre tenía días malos. Había tratado de mantener el ánimo arriba de toda la familia, con sus ocurrencias y su optimismo natural. Pero Eduardo había notado que Lucía también estaba procesando la situación, de manera que no entendía completamente. La había encontrado varias veces hablando sola en su habitación, como si estuviera teniendo conversaciones con personas invisibles. «¿Con quién hablas, princesa?», le había preguntado una noche. «Con Dios», había respondido Lucía simplemente. «¿Y qué le dices a Dios?». «Le pido que ayude a mami a mejorarse. Le digo que somos una familia buena y que necesitamos que mami se quede con nosotros». Eduardo, que había perdido su fe religiosa años atrás, había sentido una mezcla de ternura y dolor al escuchar a su hija aferrarse a creencias que él ya no compartía. «¿Y qué te responde Dios?». «Me dice que tenga paciencia, que Él tiene un plan. A pesar de todos los tratamientos, todos los medicamentos experimentales, todas las consultas con especialistas, la condición de Mariana había empeorado progresivamente. Los efectos secundarios de la quimioterapia habían sido brutales. Había perdido todo el cabello, había adelgazado dramáticamente, tenía náuseas constantes que a veces la dejaban incapacitada durante días enteros. Eduardo había contratado enfermeras privadas. Había convertido una habitación de la casa en una mini clínica. Había hecho todo lo humanamente posible para que Mariana estuviera cómoda. Pero era evidente que estaban perdiendo la batalla. El punto de quiebre había llegado 3 meses después del diagnóstico inicial, cuando Mariana había tenido una crisis que había requerido hospitalización de emergencia. Los doctores habían sido brutalmente honestos. El cáncer se había extendido más de lo anticipado y ya no respondía a los tratamientos. «Señor Herrera», le había dicho el doctor Vázquez en el pasillo del hospital, «necesito que entienda que ya no estamos en una situación de tratamiento curativo. Estamos en cuidados paliativos». «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que nuestro objetivo ya no es curar el cáncer. Nuestro objetivo es mantener a su esposa lo más cómoda posible durante el tiempo que le queda». «¿Cuánto tiempo?». «Días, tal vez una semana si tenemos suerte». Eduardo había sentido que se desplomaba contra la pared del pasillo. Después de meses de lucha, de esperanza, de negarse a aceptar lo inevitable, finalmente había llegado el momento que había estado temiendo. «¿Cómo le digo esto a mi hija?». «Con mucho amor y mucha honestidad apropiada para su edad», había respondido el doctor. «Los niños a menudo entienden más de lo que creemos, y es mejor que escuche la verdad de usted que de otra persona». Eduardo había caminado hacia la habitación donde Lucía estaba sentada al lado de la cama de Mariana, leyéndole un cuento en voz bajita. Mariana estaba dormida, conectada a varios equipos médicos, pero se veía más frágil de lo que Eduardo la había visto nunca. «Lucía, mi amor», había comenzado Eduardo, «necesito hablar contigo». Lucía había levantado la vista de su libro, y Eduardo había visto en sus ojos que ella ya sabía lo que él iba a decir. «Los doctores dicen que mami se va a ir al cielo pronto, ¿verdad?». Eduardo había comenzado a llorar sin control. «Sí, princesa. Los doctores dicen que ya no pueden ayudar más a mami». Lucía había cerrado su libro cuidadosamente, se había bajado de la silla y había caminado hacia su padre. Con una determinación que había sorprendido a Eduardo, había tomado sus manos y había dicho las palabras que cambiarían todo. «Papá, voy a conseguir que mamá se mejore. Mi amor, los doctores ya hicieron todo lo que pudieron». «Los doctores no saben todo», había interrumpido Lucía con una confianza que había desconcertado a Eduardo. «Hay cosas que los doctores no pueden hacer, pero que otras personas sí pueden hacer». «¿Qué tipo de cosas?». «Cosas que pasan cuando mucha gente se junta para ayudar a alguien que necesita ayuda». Eduardo había mirado a su hija, tratando de entender qué tenía en mente. «Lucía, mi amor, ya mucha gente está tratando de ayudar a mami». «No, papá, no como yo estoy pensando», había insistido Lucía. «Yo tengo un plan diferente». Lucía ha prometido algo que parece imposible, pero tiene un plan que nadie espera. ¿Podrá una niña de 7 años encontrar esperanza donde los médicos ya no la ven? ¿Qué tipo de plan diferente puede tener que los adultos no han considerado? Dale like si quieres descubrir cómo la inocencia y la determinación pueden mover montañas cuando se combinan con amor incondicional. Eduardo había subestimado completamente la determinación de su hija de 7 años. Durante los siguientes días, mientras Mariana permanecía hospitalizada en estado delicado, Lucía había comenzado a implementar su plan diferente con una organización y una claridad de propósito que había sorprendido a todos los adultos a su alrededor. El primer paso había sido hacer una lista. Eduardo la había encontrado sentada en el suelo de su habitación, rodeada de papeles, escribiendo con su letra cuidadosa de niña de primaria.
¿Qué estás escribiendo, princesa? Mi plan para ayudar a mami, había respondido Lucía sin levantar la vista. Necesito escribir todo para no olvidarme de nada importante. Eduardo se había sentado en el suelo junto a ella, curioso por entender qué tenía en mente. La lista de Lucía había sido sorprendentemente detallada. Hablar con la maestra para que todos los niños de mi clase recen por mami. Pedirle a la abuela que hable con su iglesia. Hacer una cadena de oración con todos los papás del colegio. Pedirle a papá que use sus contactos importantes. Hacer carteles para pedir ayuda, organizar una visita especial para mami en el hospital. Lucía, mi amor, esto está muy bien organizado, pero no entiendo cómo va a ayudar a que mami se mejore. Lucía había dejado de escribir y había mirado a su padre con una seriedad que no era típica de una niña de su edad. Papá, ¿tú crees en los milagros? Eduardo había vacilado antes de responder. No quería destruir las esperanzas de su hija, pero tampoco quería alimentar expectativas irreales. Lucía, los milagros. Son cosas muy especiales que pasan muy pocas veces, pero sí pasan, ¿verdad? Algunas personas creen que sí. ¿Y tú qué crees? Eduardo había mirado a su hija, luchando entre su escepticismo de adulto y su desesperación de esposo. En este momento, mi amor, estoy dispuesto a creer en cualquier cosa que pueda ayudar a mami. Entonces vamos a hacer que pase un milagro, había declarado Lucía con la confianza absoluta que solo tienen los niños. El segundo paso del plan de Lucía había sido hablar con su maestra, la señora Patricia. Eduardo había acompañado a Lucía a esta conversación, principalmente para asegurarse de que no estuviera molestando a los adultos con sus ideas. Señora Patricia, había comenzado Lucía. Mi mami está muy enferma en el hospital y necesito que todos mis compañeros me ayuden. Por supuesto. Lucía, ¿qué necesitas? Necesito que todos recen por mi mami todos los días. Y necesito que me ayuden a hacer algo especial para que ella sepa que muchas personas la quieren. La señora Patricia había mirado a Eduardo, buscando orientación sobre cómo responder. Es importante para ella sentir que puede hacer algo, había explicado Eduardo. Los doctores dicen que no hay mucho más que podamos hacer médicamente. La comprensión había aparecido inmediatamente en los ojos de la maestra. Lucía, ¿qué te parece si le pedimos a todos los niños de la clase que hagan dibujos para tu mami? Y podemos organizar una oración especial todos los días antes de comenzar las clases. Sí, había gritado Lucía emocionada. ¿Y también pueden escribirle cartas diciéndole que se mejore? Por supuesto. El tercer paso había involucrado a la abuela materna de Lucía, doña Carmen, una mujer profundamente religiosa que había criado a 5 hijos y que tenía una fe inquebrantable. Abuela, le había dicho Lucía durante su visita semanal, necesito que tu iglesia complete rece por mami. Mi amor, ya estamos rezando por tu mami todos los días. No, abuela, necesito que toda la iglesia rece. Todos los domingos, todos los días. Y necesito que le pidas a otras iglesias también. Doña Carmen había mirado a su nieta con admiración. ¿Y por qué crees que eso vas a ayudar? Porque cuando mucha gente se junta para pedir lo mismo, Dios escucha más fuerte. Eduardo, que había estado escuchando esta conversación, había sentido una mezcla de ternura y preocupación. No quería que Lucía se sintiera responsable de conseguir un milagro que probablemente no iba a llegar. Pero doña Carmen había entendido algo que Eduardo no había captado completamente. Eduardo, le había dicho esa noche, déjala hacer esto. No se trata solo de si va a funcionar o no. Se trata de que Lucía necesita sentir que puede hacer algo por su madre. Pero ¿qué pasa si no funciona? ¿Cómo va a manejar esa desilusión? ¿Y qué pasa si sí funciona? No necesariamente de la manera que ella espera, pero de alguna manera importante. El cuarto paso había sido el más ambicioso. Lucía había decidido que necesitaba movilizar todos los contactos empresariales de su padre. Papá, necesitas llamar a todos tus amigos importantes y pedirles que recen por mami. Lucía, muchos de mis amigos de trabajo no son personas muy religiosas. No importa si son religiosos, había insistido Lucía. Solo necesitan tener corazón bueno. Eduardo había estado sorprendido por esta respuesta. ¿Qué quieres decir? Que cuando una persona tiene corazón bueno, puede ayudar a otra persona aunque no sepa cómo. Durante los siguientes días, Eduardo había hecho algo que nunca había hecho en su carrera empresarial. Había comenzado a hacer llamadas personales a colegas, socios, competidores, contactos de trabajo. No para hablar de negocios, sino para pedirles que mantuvieran a Mariana en sus pensamientos durante esta situación difícil. La respuesta había sido abrumadora. Personas que Eduardo conocía solo profesionalmente habían comenzado a llamar regularmente para preguntar por Mariana, para ofrecer cualquier tipo de ayuda, para conectarlo con médicos especializados que conocían, para sugerir tratamientos alternativos o segundas opiniones. Eduardo,
Le había dicho Carlos Mendoza, uno de sus competidores más fuertes en la industria. Sé que normalmente no hablamos de cosas personales, pero quiero que sepas que mi esposa y yo estamos rezando por Mariana todas las noches. Te agradezco mucho. Carlos, ¿hay algo más que podamos hacer? ¿Necesitas conexiones médicas? ¿Ayuda para conseguir medicamentos especiales? ¿Apoyo financiero para tratamientos experimentales? Eduardo había colgado esa llamada conmovido por la generosidad de un hombre que había considerado solo un rival de negocios. El quinto paso de Lucía había sido hacer carteles. Con ayuda de Eduardo, había creado carteles simples pero emotivos que decían: por favor ayuden a mi mami Mariana a mejorarse. Ella es la mejor mami del mundo y la necesito conmigo. ¿Dónde quieres poner estos carteles? Princesa. En el supermercado, en la farmacia, en el banco, en todos los lugares donde va mucha gente buena. Eduardo había dudado inicialmente de esta idea, pensando que podía ser demasiado personal o intrusivo. Pero cuando había visto la determinación en los ojos de Lucía, había decidido apoyarla. La respuesta de la comunidad había sido extraordinaria. Las personas que veían los carteles no solo ofrecían palabras de ánimo, sino que comenzaban a compartir sus propias historias de superación, a sugerir recursos, a ofrecer apoyo práctico. Señor Herrera, le había dicho la señora que trabajaba en la farmacia. Vi el cartel de su hijita. Mi hermana tuvo cáncer hace 5 años y conoce a un grupo de apoyo muy bueno. ¿Le puedo dar la información? Claro, cualquier cosa que pueda ayudar. Y también quiero que sepa que vamos a estar rezando por su esposa en nuestro grupo de oración los miércoles. El sexto y último paso de Lucía había sido el más ambicioso: organizar una visita especial para Mariana en el hospital. Papá, quiero que todos los que están ayudando a mami vengan al hospital al mismo tiempo para que ella vea cuánta gente la quiere. Eduardo había mirado a su hija con asombro. Lucía, mi amor, el hospital no permite muchas visitas al mismo tiempo. Entonces tenemos que hablar con los doctores y explicarles que esto es muy importante para que mami se mejore. Eduardo había pensado que esta idea era demasiado complicada, pero había subestimado nuevamente la determinación de Lucía. Ella había insistido en acompañarlo a hablar directamente con el doctor Vázquez. Doctor, había comenzado Lucía con toda la seriedad de un adulto. Necesito pedirle un favor muy grande. Dime. Lucía, necesito que muchas personas vengan a ver a mi mami al mismo tiempo, para que ella vea que no está sola, que mucha gente la quiere y quiere que se mejore. El doctor Vázquez había mirado a Eduardo, después había vuelto a mirar a Lucía. Lucía, entiendo lo que quieres hacer, pero tenemos reglas en el hospital. Doctor, había interrumpido Lucía. ¿Usted cree que cuando una persona enferma siente que mucha gente la ama, eso la puede ayudar a sentirse mejor? El doctor había reflexionado sobre esta pregunta. Bueno, sí, el apoyo emocional es muy importante para los pacientes. Entonces esto es como medicina, ¿verdad? El doctor Vázquez había sonreído por primera vez que Eduardo lo había visto sonreír. ¿Sabes qué, Lucía? Tienes razón. El amor es como medicina. Déjame ver qué podemos hacer. Una semana después, el doctor Vázquez había coordinado algo sin precedentes en el Hospital San Ignacio. Había permitido que más de 50 personas visitaran a Mariana en grupos organizados durante un día especial. Los niños de la clase de Lucía habían llegado con dibujos y cartas. Los miembros de la iglesia de Doña Carmen habían llegado con flores y canciones. Los colegas de Eduardo habían llegado con palabras de ánimo y ofertas de apoyo continuo. Los vecinos, los empleados del supermercado, personas que habían conocido a Mariana a través de la red que Lucía había creado, todos habían venido. Mariana, que había estado muy débil durante semanas, había encontrado energía de algún lugar profundo para recibir a cada visitante, para agradecer cada gesto, para sonreír genuinamente por primera vez en meses. Eduardo le había susurrado a su esposo esa noche, después de que se fueran todos los visitantes: nunca me había sentido tan amada en toda mi vida. ¿Cómo te sientes físicamente? Diferente, había respondido Mariana pensativamente. No puedo explicar exactamente cómo, pero me siento diferente. Eduardo había notado algo también. Mariana tenía más color en las mejillas, había comido más ese día que en toda la semana anterior, y había estado despierta y alerta durante horas sin mostrar el agotamiento extremo que había caracterizado sus días recientes. Esa noche, mientras Lucía dormía entre Eduardo y Mariana en la cama del hospital, el personal había hecho una excepción. Eduardo había reflexionado sobre lo que había presenciado. Su hija había logrado algo extraordinario. No había curado mágicamente el cáncer de Mariana, pero había creado algo poderoso, una red de apoyo, una comunidad de personas que se habían unido alrededor de su familia, una demostración visible y tangible de que no estaban solos en esta batalla.
Y algo más había pasado, algo que Eduardo no había anticipado. Él mismo había cambiado. Por primera vez en meses no se sentía completamente impotente frente a la enfermedad de su esposa. Lucía ha movilizado a toda una comunidad. ¿Pero será suficiente para generar el milagro que está buscando? ¿Qué está pasando realmente con la salud de Mariana después de recibir tanto amor y apoyo? Síguenos para descubrir cómo el poder de la unión comunitaria puede crear cambios que van más allá de lo que la medicina tradicional puede explicar. Los días que siguieron a la visita especial organizada por Lucía fueron los más extraños que el doctor Vázquez había experimentado en sus 20 años de carrera médica. Mariana había comenzado a mostrar cambios que no podía explicar científicamente, pero que no podía negar tampoco. Doctor Vázquez, le había dicho la enfermera jefe, los signos vitales de la señora Herrera se han estabilizado de una manera que no habíamos visto en semanas. ¿Qué tipo de estabilización? Su presión arterial ha mejorado, su frecuencia cardíaca es más regular y está durmiendo mejor. Pero lo más notable es que su apetito ha regresado completamente. El doctor había revisado las gráficas médicas, buscando alguna explicación clínica para estos cambios. Los medicamentos eran los mismos. No habían introducido ningún tratamiento nuevo. No había razón médica evidente para la mejora. También está más alerta durante el día, había continuado la enfermera. Ayer estuvo despierta durante 8 horas consecutivas sin mostrar signos de fatiga extrema. Cuando el doctor Vázquez había entrado a examinar a Mariana, había encontrado algo que no había visto en meses, una paciente que se veía esperanzada. Buenos días, Mariana. ¿Cómo se siente hoy? Me siento diferente, doctor. No puedo explicar exactamente cómo, pero me siento más fuerte. Físicamente más fuerte o emocionalmente más fuerte. Las dos cosas, había respondido Mariana después de pensar. Es como si algo hubiera cambiado adentro de mí después de ver a todas esas personas que vinieron a visitarme. Cuénteme más sobre eso. Cuando vi a todos los niños con sus dibujos, a las señoras de la iglesia cantando, a los amigos de Eduardo que ni siquiera me conocían bien pero que vinieron de todas maneras, sentí algo que no había sentido desde el diagnóstico. ¿Qué sintió? Sentí que valía la pena luchar. Sentí que mi vida importaba para mucha gente, no solo para Eduardo y Lucía. Y eso me dio una energía que no sabía que todavía tenía. El doctor Vázquez había anotado estos comentarios en el expediente médico, pero había luchado con cómo categorizarlos. Como médico sabía que el estado emocional de los pacientes podía afectar significativamente su respuesta al tratamiento y su calidad de vida. Pero los cambios que estaba observando en Mariana eran más dramáticos que lo que típicamente se asociaba con mejoras en el humor. Mariana, voy a ser honesto con usted. Los cambios que estoy viendo son muy positivos, pero necesito manejar sus expectativas. Su diagnóstico fundamental no ha cambiado. Entiendo, doctor. Pero también espero que usted entienda que algo sí ha cambiado, aunque no aparezca en los exámenes médicos. Esa tarde, Eduardo había tenido una conversación con Lucía que había revelado la profundidad de la comprensión de su hija sobre lo que había logrado. Lucía, he notado que mami se ve mejor desde que organizaste la visita en el hospital. Sí, había respondido Lucía simplemente. Ya no se ve tan sola. ¿Crees que eso la está ayudando a mejorarse? Lucía había pensado cuidadosamente antes de responder. Papá, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre estar enferma y estar enferma y sola? Eduardo había sido sorprendido por la pregunta. No, dímelo tú. Cuando estás enferma pero tienes muchas personas que te aman, tu cuerpo recuerda que tiene razones para seguir luchando. Cuando estás enferma y sola, tu cuerpo se olvida de por qué debería esforzarse. ¿Dónde aprendiste eso? No lo aprendí. Lo sentí cuando veía a mami antes y después de que viniera toda la gente. Eduardo había reflexionado sobre esta observación, dándose cuenta de que su hija de 7 años había articulado algo que él había estado sintiendo pero no había podido expresar. Durante la semana siguiente, Mariana había continuado mostrando mejoras que habían intrigado al equipo médico. Había comenzado a caminar por los pasillos del hospital sin ayuda. Había recuperado suficiente energía para leer libros completos y había expresado interés en actividades que no había mencionado en meses. Pero lo más significativo había sido que había comenzado a hablar sobre el futuro otra vez. Eduardo, le había dicho una tarde, he estado pensando en lo que queremos hacer cuando salga del hospital. ¿Cuando salgas del hospital? Sí. No sé cuánto tiempo tendré, pero quiero usar ese tiempo de manera diferente. ¿Diferente cómo? Quiero hacer algo para retribuir a todas las personas que nos han ayudado. Quiero que nuestra experiencia sirva para ayudar a otras familias que están pasando por lo mismo. Eduardo había sentido una mezcla de esperanza y precaución.
No quería alimentar expectativas irreales, pero también no quería desalentar el espíritu renovado de Mariana. ¿Qué tienes en mente? Quiero crear algún tipo de programa de apoyo para familias con pacientes de cáncer. Algo que combine recursos médicos con apoyo comunitario, como lo que Lucía organizó para nosotros. Mariana, eso suena hermoso, pero necesito estar viva para hacerlo, había completado Mariana. Lo sé, pero por primera vez en meses, siento como si pudiera estar viva por más tiempo del que los doctores pensaron. Esa noche, Eduardo había tenido una conversación profunda con el doctor Vázquez sobre lo que estaban observando. Doctor, ¿es posible que el estado emocional de Mariana esté afectando su condición física de manera tan significativa? Eduardo, la conexión entre el estado emocional y la respuesta del sistema inmunitario es real y está científicamente documentada. El estrés crónico, la depresión y el aislamiento social pueden debilitar significativamente la capacidad del cuerpo para luchar contra enfermedades. Y lo contrario también es cierto. El apoyo social, la esperanza y el sentido de propósito pueden fortalecer el sistema inmunitario y mejorar la respuesta al tratamiento. No es magia, pero es medicina real. ¿Entonces es posible que lo que hizo Lucía haya tenido un efecto médico genuino? El doctor Vázquez había reflexionado sobre esta pregunta. Eduardo, voy a ser completamente honesto contigo. Los cambios que estoy viendo en Mariana son significativos y positivos. No puedo atribuirlos completamente al apoyo emocional, pero tampoco puedo descartarlo como factor. ¿Qué significa eso para su pronóstico? Significa que voy a ajustar mi evaluación. En lugar de días o semanas, ahora estoy pensando en términos de meses. Posiblemente muchos meses si continúa respondiendo así. Eduardo había sentido una esperanza cautelosa pero real por primera vez desde el diagnóstico inicial. Mientras tanto, la red de apoyo que Lucía había creado había comenzado a tomar vida propia. Las personas que se habían conocido a través de la situación de Mariana habían comenzado a formar conexiones más profundas entre ellas. Señor Herrera, le había dicho doña Carmen una tarde, las señoras de la iglesia quieren saber si pueden seguir visitando a Mariana regularmente, no solo como una obligación, sino porque realmente han llegado a quererla. Los niños de la clase de Lucía habían comenzado a hacer dibujos y cartas para Mariana todas las semanas, no porque la maestra se lo pidiera, sino porque habían desarrollado un cariño genuino por ella. Los colegas de Eduardo habían comenzado a coordinar un sistema de apoyo continuo, ofreciendo todo desde comidas preparadas hasta apoyo financiero para gastos médicos no cubiertos por el seguro. Eduardo, le había dicho Carlos Mendoza durante una llamada, hemos estado hablando entre varios de nosotros y queremos establecer un fondo para cubrir cualquier tratamiento experimental o especialista internacional que Mariana pueda necesitar. Carlos, eso es muy generoso, pero no es necesario. No es sobre necesidad. Había interrumpido Carlos. Es sobre comunidad. Tu hija nos enseñó algo importante, que todos estamos conectados de maneras que no siempre reconocemos. Un mes después del día especial, Mariana había logrado algo que nadie había anticipado. Había sido dada de alta del hospital. Mariana, le había dicho el doctor Vázquez el día de su alta, quiero ser claro sobre tu situación. Tu cáncer no se ha curado, pero tu cuerpo está respondiendo al tratamiento mejor de lo que esperábamos, y tu estado general ha mejorado lo suficiente como para continuar el tratamiento de manera ambulatoria. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que vas a casa. Vas a continuar con quimioterapia y revisiones regulares, pero vas a estar en casa con tu familia. Mariana había llorado de alegría. ¿Y cuál es mi nuevo pronóstico? Honestamente no lo sé. Has desafiado las expectativas médicas de manera tan significativa que no me siento cómodo haciendo predicciones. Lo que sí puedo decir es que tienes más tiempo del que pensamos inicialmente. Cuando habían llegado a casa, Lucía había corrido hacia su madre con una alegría que había contagiado a toda la familia. Mami, funcionó. Mi plan funcionó. Mariana había abrazado a su hija, sintiendo una gratitud que no podía expresar con palabras. Sí, mi amor, tu plan funcionó. ¿Pero sabes cuál fue la parte más importante del plan? Había preguntado Lucía. ¿Cuál? Que nunca dejamos de creer que podías mejorarte, ni siquiera cuando los doctores dijeron que era imposible. Eduardo había observado esta conversación con lágrimas en los ojos, entendiendo finalmente lo que su hija había logrado. No había creado un milagro médico en el sentido sobrenatural. Había creado algo más poderoso, una comunidad de apoyo que había proporcionado a Mariana razones para luchar, energía para resistir y esperanza para continuar. Mariana ha regresado a casa, pero su batalla contra el cáncer continúa. ¿Podrá mantener esta mejoría? ¿Qué aprenderá esta familia sobre el verdadero significado de los milagros?
Síguenos para descubrir cómo el poder transformador de la comunidad sigue creando cambios extraordinarios en sus vidas. Durante las siguientes semanas en casa, Mariana había experimentado algo que no había sentido desde antes del diagnóstico: propósito renovado. La mejoría en su condición física había sido gradual pero constante, y más importante, había desarrollado una claridad sobre cómo quería usar el tiempo que tenía. Eduardo le había dicho una mañana mientras desayunaban en familia: quiero hablar contigo sobre la fundación. ¿Cuál fundación? La fundación que vamos a crear para ayudar a otras familias como nosotros. Eduardo había intercambiado miradas con Lucía, quien había sonreído como si hubiera estado esperando esta conversación. Mariana, mi amor, me parece una idea hermosa, pero tal vez deberíamos concentrarnos en tu recuperación primero. Eduardo, había respondido Mariana con una determinación que no había mostrado en meses. Mi recuperación está directamente conectada con tener algo importante que hacer. Lo que me está manteniendo fuerte no es solo la medicina, es saber que nuestra experiencia puede ayudar a otros. Lucía había intervenido en la conversación. Mami tiene razón, papá. Cuando alguien tiene algo importante que hacer, su cuerpo encuentra maneras de ser más fuerte. ¿Y qué tipo de fundación tienes en mente? Y había preguntado Eduardo, reconociendo que era inútil resistirse cuando tanto Mariana como Lucía habían decidido algo. Una fundación que combine apoyo médico con apoyo comunitario, había explicado Mariana. Un lugar donde las familias con pacientes de cáncer puedan encontrar no solo información médica, sino también redes de apoyo emocional, como lo que organizó Lucía para nosotros. Exactamente, pero sistematizado, expandido, disponible para cualquier familia que lo necesite. Durante los siguientes días, Mariana había trabajado incansablemente desarrollando el concepto para lo que llamaría la Fundación Esperanza Compartida. Eduardo había observado fascinado cómo el proyecto había energizado a su esposa de maneras que ningún tratamiento médico había logrado. La idea es crear un modelo replicable. Le había explicado Mariana al doctor Vázquez durante una de sus citas de seguimiento. Un sistema que conecte pacientes con comunidades de apoyo, que proporcione recursos prácticos y emocionales. Mariana, eso suena extraordinario. ¿Y cómo planeas implementarlo? Eduardo tiene contactos en el mundo empresarial para financiación. Yo tengo la experiencia personal de haber vivido esto desde el lado del paciente. Y Lucía tiene la perspectiva de cómo una niña puede movilizar a toda una comunidad. El doctor Vázquez había sonreído. ¿Lucía va a ser parte activa de la fundación? Va a ser nuestra directora de alcance comunitario, había respondido Lucía seriamente, usando un título que claramente había estado practicando. ¿Y qué hace una directora de alcance comunitario? Enseña a otros niños cómo ayudar cuando sus papás están enfermos, había explicado Lucía. Porque los niños saben hacer cosas que los adultos se olvidan cómo hacer. ¿Qué tipo de cosas? Pedir ayuda sin pena, creer que las cosas imposibles pueden pasar y recordar que cuando mucha gente se junta para algo bueno, pueden mover montañas. El primer proyecto piloto de la Fundación Esperanza Compartida había sido ayudar a la familia Rodríguez, cuyos conocidos a través del hospital habían contactado a Mariana cuando el padre había recibido un diagnóstico de cáncer de pulmón avanzado. Señora Herrera, le había dicho Carmen Rodríguez durante su primera reunión. Escuchamos sobre lo que su familia hizo cuando usted estaba enferma y queríamos saber si nos podrían ayudar. Por supuesto, cuénteme sobre su situación. Mi esposo Ricardo tiene cáncer de pulmón. Tenemos 3 hijos pequeños y no sabemos cómo manejar todo esto. Los doctores dicen que el pronóstico es reservado. Mariana había mirado a Lucía, quien había asentido como dándole permiso para compartir lo que habían aprendido. Carmen, lo primero que necesita entender es que no está sola. Lo segundo es que sus hijos pueden ser sus aliados más poderosos en esta batalla, no sus cargas adicionales. ¿Qué quiere decir? Los niños tienen una capacidad natural para crear esperanza y movilizar comunidades. Lucía me enseñó que a veces los adultos nos complicamos demasiado las soluciones. Durante las siguientes semanas, Mariana y Lucía habían trabajado con la familia Rodríguez implementando una versión adaptada del plan original de Lucía. Habían ayudado a los niños Rodríguez a crear sus propias redes de apoyo en sus escuelas. Habían conectado a Carmen con grupos de apoyo para esposas de pacientes con cáncer. Habían movilizado a la comunidad religiosa de la familia. Pero lo más importante, habían ayudado a Ricardo a encontrar sentido de propósito durante su tratamiento. Ricardo, le había dicho Mariana durante una de sus visitas, ¿qué le daba más satisfacción en la vida antes de enfermarse? Era mecánico, había respondido Ricardo. Me gustaba arreglar cosas rotas, hacer que volvieran a funcionar. ¿Y por qué no puede seguir haciendo eso ahora? Porque estoy muy débil por la quimioterapia. ¿Pero tiene que ser con las manos? ¿No hay otras maneras de arreglar cosas rotas?
Ricardo había reflexionado sobre esta pregunta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tal si enseñara a otros jóvenes mecánica mientras recibe tratamiento? ¿Qué tal si arregla sus futuros dándoles habilidades que los pueden ayudar a tener trabajos buenos? La sugerencia había encendido algo en Ricardo. Durante los siguientes meses había comenzado a dar clases informales de mecánica básica a adolescentes de su barrio, trabajando desde su garaje en los días que se sentía suficientemente fuerte. Señora Herrera, le había dicho Ricardo 3 meses después, no sé si me voy a curar del cáncer, pero sé que estos meses han sido los más importantes de mi vida. He ayudado a 8 muchachos a conseguir trabajos en talleres mecánicos. El éxito con la familia Rodríguez había llevado a más referencias, y pronto Mariana y Lucía estaban trabajando con docenas de familias afectadas por cáncer. Mami, le había dicho Lucía una tarde después de visitar a su quinta familia esa semana, ¿te das cuenta de que te ves más fuerte ahora que cuando estabas solo concentrada en curarte? Mariana había reflexionado sobre esta observación. ¿Tú crees que es porque estoy ayudando a otros? Creo que es porque encontraste para qué necesitas estar fuerte, había respondido Lucía con una sabiduría que seguía sorprendiendo a los adultos a su alrededor. 6 meses después de haber salido del hospital, Mariana había tenido su cita de revisión más importante. Los resultados habían sorprendido a todo el equipo médico. Mariana, le había dicho el doctor Vázquez, tengo noticias que francamente no esperaba poder dar. ¿Qué tipo de noticias? Los tumores se han reducido significativamente. No han desaparecido completamente, pero la reducción es más dramática de lo que hemos visto típicamente con este tipo de cáncer. Eduardo había tomado la mano de Mariana, sintiendo una esperanza que había tratado de controlar durante meses. ¿Qué significa eso para el pronóstico? Significa que estamos hablando de años, no de meses. Si continúa respondiendo así al tratamiento y si mantiene su estado general actual, podríamos estar hablando de muchos años. Lucía había sido la primera en reaccionar. Mami, tienes tiempo para ayudar a muchas más familias. Mariana había abrazado a su hija, llorando de alegría y gratitud. Sí, mi amor, tenemos mucho trabajo que hacer. Esa noche, durante la cena de celebración, Eduardo había hecho una observación que había resumido perfectamente su experiencia de los últimos meses. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué, papá? Y había preguntado Lucía, que Lucía tenía razón desde el principio. Dijo que iba a conseguir que mamá se mejorara, y lo hizo. Pero papá, había corregido Lucía, yo no hice que mami se mejorara. Nosotros todos juntos hicimos que mami recordara por qué quería mejorarse. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mami siempre tuvo la fuerza para luchar contra el cáncer. Solo había olvidado por qué debería usar esa fuerza. Mariana había mirado a su hija con admiración total. Lucía, ¿cómo aprendiste a entender las cosas tan profundamente? No las aprendí, mami, las sentí. Y cuando sientes algo verdadero, siempre sabes qué hacer. La Fundación Esperanza Compartida está creciendo y Mariana se está fortaleciendo mientras ayuda a otros. Pero ¿qué pasará cuando enfrenten su desafío más grande? ¿Podrá esta familia mantener su optimismo cuando tengan que demostrar que su método realmente funciona para otros? Síguenos para descubrir cómo el poder de la esperanza comunitaria se extiende más allá de lo que jamás imaginaron. Un año después de establecer la Fundación Esperanza Compartida, Mariana y su familia enfrentaron el desafío más difícil hasta entonces, la muerte de su primer paciente. María Elena Vázquez había llegado a la fundación con cáncer de ovario en estadio 4, 3 hijos pequeños y un esposo que había perdido su trabajo por las faltas necesarias para acompañarla a citas médicas. Su situación había sido similar a la que había enfrentado la familia Herrera, pero más complicada por la precariedad económica extrema. Mariana había trabajado intensivamente con la familia Vázquez durante 3 meses, implementando todas las estrategias que habían funcionado con otras familias: movilización de la comunidad escolar, conexión con grupos religiosos, creación de redes de apoyo vecinal y, más importante, ayudar a María Elena a encontrar propósito durante su tratamiento. María Elena tenía un talento extraordinario para la costura. Le había explicado Mariana a Eduardo después de una de sus visitas. Hemos organizado que enseñe técnicas de bordado a otras mujeres del barrio y está vendiendo sus creaciones para ayudar con los gastos médicos. ¿Y cómo está respondiendo al tratamiento? Físicamente no tan bien como esperábamos, pero emocionalmente está radiante. Dice que por primera vez en meses se siente útil otra vez. Sin embargo, a pesar de todo el apoyo comunitario, a pesar del sentido renovado de propósito, a pesar del amor que había sido movilizado alrededor de María Elena, su condición había continuado deteriorándose. Mariana le había dicho María Elena durante una de sus últimas conversaciones: quiero que sepas que estos últimos meses han sido los mejores de mi vida.
no los peores. ¿Por qué dices eso? Porque antes de enfermarme yo existía. Después de conocerte y la fundación yo viví. Hay una diferencia muy grande. ¿Cuál es la diferencia? Existir es levantarse todos los días y hacer las cosas que tienes que hacer. Vivir es levantarse todos los días sabiendo que tu vida importa para otras personas. María Elena había muerto una semana después, rodeada de una comunidad de apoyo que nunca habría tenido si no fuera por la fundación. Su funeral había sido una celebración de vida, llena de mujeres que habían aprendido bordado con ella, de niños de la escuela que habían hecho dibujos para su familia, de vecinos que habían llegado a quererla a través de la red de apoyo. Pero su muerte había golpeado a Lucía de una manera que nadie había anticipado. «Mami», le había dicho Lucía la noche después del funeral, «¿por qué María Elena se murió si hicimos todo lo mismo que hicimos contigo?» Mariana había sentido el peso de esta pregunta, sabiendo que su respuesta sería crucial para cómo Lucía entendería no solo la muerte de María Elena, sino el trabajo de la fundación en general. «Lucía, mi amor, ¿tú crees que lo que hicimos por María Elena no sirvió porque se murió?» «No lo sé, estoy confundida. Déjame preguntarte algo diferente. ¿Cómo crees que fueron los últimos meses de vida de María Elena comparados con cómo habrían sido si no hubiéramos estado ahí?» Lucía había pensado cuidadosamente. Fueron mejores. Ella me dijo que se sentía querida. ¿Y qué pasa con sus hijos? ¿Cómo están ellos comparados con cómo estarían si su mamá hubiera muerto sola y asustada? Están tristes, pero no están solos. Toda la gente que conoció a su mamá los está ayudando. Entonces, ¿nuestro trabajo sirvió o no sirvió? Lucía había reflexionado durante varios minutos antes de responder. Sirvió, pero de manera diferente de lo que yo pensaba. ¿Cómo pensabas que serviría? Pensaba que si hacíamos todo bien, todas las personas se curarían como tú. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que nuestro trabajo es hacer que las personas se sientan queridas y que sus vidas importen, sin importar si se curan o no. Mariana había abrazado a su hija, impresionada una vez más por su capacidad de procesar conceptos complejos con tanto corazón como inteligencia. La muerte de María Elena había marcado un momento de transformación para la fundación. En lugar de desalentar a Mariana y su familia, había profundizado su comprensión de cuál era realmente su misión. Eduardo, le había dicho Mariana esa noche, creo que hemos estado pensando en nuestro trabajo de manera equivocada. ¿A qué te refieres? Hemos estado midiendo el éxito por cuántas personas se curan, pero el verdadero éxito es cuántas personas mueren sintiéndose amadas y cuántas familias enfrentan la pérdida sintiéndose acompañadas. ¿Entonces vas a cambiar el enfoque de la fundación? Voy a expandir el enfoque. Vamos a seguir movilizando comunidades para ayudar con la curación, pero también vamos a ayudar a las comunidades a acompañar a las familias durante el proceso de morir con dignidad. Durante los siguientes meses, la Fundación Esperanza Compartida había desarrollado programas específicos para familias en cuidados paliativos, entrenamientos para comunidades sobre cómo acompañar durante el duelo y recursos para ayudar a los niños a procesar la pérdida de padres. Lucía había comenzado a trabajar, específicamente con otros niños que habían perdido padres por cáncer. ¿Sabes qué es lo que más necesitan saber estos niños? Le había dicho a Mariana después de su primera reunión grupal. ¿Qué necesitan saber? Que es normal estar enojados con Dios, que es normal tener miedo y que es normal extrañar a su papá o mamá todos los días. Pero también necesitan saber que pueden estar tristes y felices al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Que pueden estar tristes porque su papá se murió, pero también felices porque tuvieron un papá que los amó mucho. El trabajo de Lucía con otros niños había llamado la atención de psicólogos especializados en duelo infantil, que habían comenzado a consultar con ella sobre técnicas para ayudar a niños a procesar pérdidas. Lucía, le había dicho la doctora Patricia Morales, ¿cómo sabes instintivamente cosas que a nosotros los adultos nos toma años de estudio entender? No las sé con la cabeza, había respondido Lucía, las sé con el corazón. Y el corazón siempre sabe que necesitan otros corazones que están lastimados. 2 años después de su diagnóstico inicial, Mariana había alcanzado algo que ningún médico había considerado posible: remisión completa. Mariana, le había dicho el doctor Vázquez durante su cita de revisión anual, no encuentro rastros del cáncer en ninguno de los estudios que hicimos. ¿Eso significa que estoy curada? Significa que por ahora no hay evidencia de enfermedad. No puedo garantizar que nunca regrese, pero puedo decir que has logrado algo extraordinario. Eduardo había llorado de alegría, pero Mariana había tenido una reacción más compleja. Doctor Vázquez, ¿qué cree que causó esta recuperación? Honestamente, Mariana, probablemente fue una combinación de factores. Los tratamientos médicos, tu respuesta individual al tratamiento y sí,
todo el apoyo emocional y comunitario que recibiste. ¿Cree que habría tenido la misma recuperación sin la fundación, sin todo el trabajo que hemos hecho? El doctor había reflexionado cuidadosamente antes de responder. No lo sé con certeza, pero puedo decir que nunca he visto a un paciente prosperar durante el tratamiento de la manera que tú has prosperado. Esa noche, durante la cena familiar, Lucía había hecho una observación que había encapsulado perfectamente el viaje de su familia. Mami, ¿sabes cuál fue tu verdadero milagro? ¿Cuál, mi amor? No fue que te curaras del cáncer. Tu verdadero milagro fue que aprendiste cómo ayudar a otras personas mientras te curabas a ti misma. ¿Por qué dices que eso es más milagroso? Porque curarse del cáncer te ayudó a ti, pero aprender a ayudar a otros ayudó a cientos de familias. Eduardo había sonreído, entendiendo que su hija había articulado algo profundo sobre la naturaleza del propósito y la sanación. ¿Y cuál fue mi milagro, Lucía? Tu milagro fue que aprendiste que ser rico no significa tener mucho dinero. Significa usar lo que tienes para hacer que otras personas se sientan valiosas. ¿Y cuál fue tu propio milagro? Lucía había sonreído con la sabiduría de alguien que había crecido, rodeada de experiencias extraordinarias, pero que había mantenido la humildad de entender su papel. Mi milagro fue aprender que los niños pueden hacer cosas importantes, no solo esperar a ser adultos para empezar a vivir de verdad. La familia Herrera ha aprendido que los verdaderos milagros van más allá de la curación individual. ¿Cómo transformará esta comprensión el futuro de su fundación y el impacto que pueden tener en el mundo? 5 años después de que Lucía había hecho su promesa imposible en el pasillo del hospital, la Fundación Esperanza Compartida se había convertido en un modelo internacional de cuidado comunitario para familias afectadas por cáncer. Habían establecido centros en 12 países, habían entrenado a más de 5.000 voluntarios y habían acompañado a más de 20.000 familias durante sus procesos de enfermedad. Pero el verdadero legado no estaba en los números, sino en las vidas transformadas y en las lecciones aprendidas sobre la naturaleza del amor, la esperanza y la sanación. Lucía, ahora de 12 años, había sido invitada a hablar en la Conferencia Internacional de Oncología Pediátrica en Ginebra. Su presentación se titulaba Lo que los adultos pueden aprender de los niños sobre crear esperanza. Cuando tenía 7 años, había comenzado Lucía frente a una audiencia de 3.000 médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Les prometí a mis papás que iba a conseguir que mi mamá se mejorara del cáncer. Los adultos pensaron que era una promesa linda pero imposible, porque los adultos miden lo posible solo con lo que pueden ver y tocar. Pero yo no prometí curar el cáncer de mi mamá. Prometí conseguir que se mejorara. Y hay una diferencia muy importante. Curar significa hacer que la enfermedad se vaya. Mejorarse significa recordar por qué vale la pena luchar contra la enfermedad. La audiencia había estado completamente silenciosa, colgando de cada palabra de esta niña extraordinaria. Los niños entendemos algo que los adultos a veces olvidan, que las personas no están hechas solo de cuerpos. Están hechas de cuerpos, corazones y conexiones con otras personas. Cuando solo tratan el cuerpo, están tratando solo un tercio de la persona. Cuando tratan el cuerpo, el corazón y las conexiones, están tratando a la persona completa. Mi mamá se mejoró porque su cuerpo recibió buena medicina, su corazón recibió mucho amor y sus conexiones con otras personas le recordaron por qué tenía que seguir viviendo. Dr. Vázquez, quien había estado presente en la conferencia, había intervenido durante la sesión de preguntas. Lucía, desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo que hacen los doctores y el trabajo que hace tu fundación? Los doctores arreglan lo que está roto en el cuerpo, había respondido Lucía. Nosotros arreglamos lo que está roto en el espíritu. Y cuando las dos cosas trabajan juntas, pueden pasar cosas que parecen imposibles. ¿Puedes dar un ejemplo específico? Tenemos una señora que se llama Doña Rosa que tenía cáncer de mama. Los doctores le dieron quimioterapia para su cuerpo. Nosotros le conseguimos amigas que habían pasado por lo mismo para su corazón. Y organizamos que sus nietos vinieran a vivir con ella durante el tratamiento para que recordara por qué quería vivir. ¿Y qué pasó? Su cuerpo respondió mejor al tratamiento de lo que esperaban los doctores. Pero más importante, ella dice que estos han sido los mejores años de su vida porque por primera vez sintió que su experiencia podía ayudar a otras mujeres. Después de la conferencia, Mariana había reflexionado con Eduardo sobre el crecimiento extraordinario de su hija. ¿Te das cuenta de que Lucía entiende cosas sobre la sanación que nosotros apenas estamos aprendiendo? Creo que ella siempre las entendió, había respondido Eduardo. Nosotros fuimos los que tuvimos que aprender a escucharla. ¿Y qué piensas sobre el futuro de la fundación? Pienso que Lucía va a llevarla a lugares que nosotros nunca imaginamos. Pero también pienso que ya cumplió su propósito más importante. ¿Cuál? Demostrarnos que cuando la fe se combina con acción,
realmente se pueden mover montañas. Durante los años siguientes, la metodología desarrollada por la Fundación Esperanza Compartida había sido adoptada por hospitales y organizaciones de salud en todo el mundo. El protocolo Lucía, como había comenzado a llamarse informalmente, combinaba tratamiento médico tradicional con movilización sistemática de redes de apoyo comunitario. Los resultados habían sido consistentemente positivos. Pacientes que respondían mejor al tratamiento, familias que manejaban el estrés de manera más saludable, comunidades que se fortalecían a través del apoyo mutuo y, en muchos casos, mejoras médicas que superaban las expectativas estadísticas. El protocolo no cambia la medicina, había explicado el doctor Martínez, director de oncología del Hospital Nacional, durante una presentación médica. Pero cambia el contexto en el que la medicina opera, y el contexto puede ser tan importante como el tratamiento mismo. Mariana había mantenido su remisión durante 8 años cuando recibió noticias que habían puesto a prueba todo lo que había aprendido. El cáncer había regresado. Mariana, le había dicho el doctor Vázquez durante la cita, que cambiaría todo otra vez. Encontramos nuevas células cancerosas en el hígado. Eduardo había sentido el mismo terror que había experimentado con el diagnóstico original, pero Mariana había reaccionado de manera completamente diferente. Doctor, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Hay tratamientos disponibles, pero necesito ser honesto. Este es un tipo de recaída que típicamente tiene un pronóstico más reservado que el diagnóstico inicial. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Con tratamiento agresivo, posiblemente 1 a 2 años. Sin tratamiento, probablemente 6 meses. Mariana había asentido calmamente. Entonces tenemos trabajo que hacer. ¿Qué tipo de trabajo? Tengo que asegurarme de que Lucía esté preparada para dirigir la fundación sin mí. Tengo que terminar el libro que estoy escribiendo sobre nuestro método. Y tengo que ayudar a mi familia a entender que esta vez va a ser diferente. Pero que eso no significa que va a ser peor. Cuando habían regresado a casa con las noticias, Lucía había reaccionado con una madurez que reflejaba todo lo que había aprendido durante años de trabajar con familias en crisis. Mami, ¿cómo te sientes sobre el cáncer que regresó? Me siento triste, pero no me siento desesperada, había respondido Mariana honestamente. Porque sé que sin importar lo que pase, estos últimos 8 años fueron extraordinarios. ¿Y qué quieres hacer ahora? Quiero usar el tiempo que tengo para terminar todo lo que empezamos juntas. Y quiero prepararme para irme sintiéndome completa. ¿Te vas a rendir más rápido esta vez? La pregunta había sorprendido a Mariana. ¿Por qué preguntas eso? Porque quiero entender si vas a luchar diferente ahora que ya sabes lo que se siente estar cerca de morir. Mariana había abrazado a su hija, impresionada una vez más por la profundidad de sus preguntas. Lucía, voy a luchar igual de fuerte que la primera vez. Pero voy a luchar de manera más inteligente, porque ahora sé que luchar no solo significa tratar de vivir más tiempo. También significa vivir más profundamente el tiempo que tienes. Durante los siguientes meses, Mariana había trabajado incansablemente completando el legado de la fundación. Había terminado su libro Cuando la fe mueve montañas, una guía práctica para crear comunidades de sanación. Había entrenado a Lucía para asumir roles de liderazgo apropiados para su edad. Y había establecido estructuras para asegurar que la fundación continuara funcionando. Pero más importante, había usado este tiempo para enseñarle a su familia cómo enfrentar su muerte de manera diferente que su diagnóstico inicial. Eduardo le había dicho una tarde mientras caminaban por el jardín donde Lucía había jugado cuando era pequeña: esta vez no voy a fingir que no me estoy muriendo. ¿Qué quieres decir? La primera vez pasé meses negando la realidad, luchando contra la aceptación. Esta vez voy a aceptar que probablemente me voy a morir y voy a usar esa aceptación para vivir más plenamente. ¿Cómo? Voy a decirle a cada persona importante en mi vida lo que significan para mí. Voy a hacer cosas que siempre quise hacer pero que posponía para algún día. Voy a asegurarme de que Lucía tenga todas las herramientas que necesita para ser feliz sin mí. El último año de vida de Mariana había sido, paradójicamente, uno de los más ricos y satisfactorios de toda su experiencia. No porque no hubiera dolor o tristeza, sino porque cada día había estado lleno de intención y conexión auténtica. Había viajado con su familia a lugares que siempre había querido conocer. Había grabado videos para eventos importantes en el futuro de Lucía: graduaciones, cumpleaños, boda, nacimiento de nietos. Había escrito cartas para Eduardo que él podría leer en momentos difíciles después de su muerte. Y había continuado trabajando con familias de la fundación hasta sus últimas semanas, siempre enseñando que era posible enfrentar la muerte con gracia sin renunciar a la vida con pasión. Señora Mariana, le había dicho Carmen Rodríguez durante una de las últimas reuniones de la fundación, ¿cómo logra mantener tanta paz sabiendo lo que va a pasar?
Porque aprendí que la muerte no es lo opuesto de la vida, había respondido Mariana. La muerte es lo opuesto del nacimiento. Lo opuesto de la vida es no haber vivido realmente. Y usted siente que vivió realmente. Siento que viví más en estos 8 años después de mi primer diagnóstico que en todos los años anteriores. Porque estos años fueron vividos a propósito, con intención, rodeada de amor consciente. Mariana había muerto en su casa, rodeada de su familia y de la comunidad que había ayudado a crear. Sus últimas palabras habían sido dirigidas a Lucía. Mi amor, cumpliste tu promesa. No solo conseguiste que me mejorara, conseguiste que toda nuestra familia se mejorara. Y conseguiste que miles de otras familias se mejoraran también. El funeral de Mariana había sido una celebración extraordinaria de vida e impacto. Representantes de 12 países habían venido a honrar su trabajo. Cientos de familias que habían sido ayudadas por la fundación habían compartido historias sobre cómo Mariana había cambiado sus experiencias con el cáncer, pero el momento más poderoso había llegado, cuando Lucía había hablado. Mi mamá me enseñó que hacer promesas imposibles no es mentir, había dicho. Es plantear semillas de fe en tierra que otros creen que es infértil. Cuando le prometí que iba a conseguir que se mejorara, los adultos pensaron que era una niña que no entendía la realidad. Pero mi mamá entendió que yo veía una realidad que los adultos habían dejado de ver. La realidad de que cuando las personas se aman lo suficiente, pueden crear cambios que van más allá de lo que la ciencia puede explicar. Mi mamá se mejoró. No solo se curó la primera vez, sino que se mejoró como persona, como madre, como miembro de su comunidad. Y enseñó a miles de otras familias cómo mejorarse también. Esa fue la promesa que cumplí. Y esa va a ser la promesa que voy a seguir cumpliendo para todas las familias que necesiten recordar que la fe realmente puede mover montañas. 2 años después de la muerte de Mariana, Lucía había sido reconocida por las Naciones Unidas como la persona más joven en recibir el Premio de Impacto Social Global. Durante su discurso de aceptación, había resumido perfectamente la lección más importante de su extraordinario viaje. Cuando tenía 7 años, aprendí que las montañas no se mueven porque tengamos fe. Las montañas se mueven porque la fe nos da la fuerza para hacer el trabajo necesario para moverlas. Mi familia movió la montaña del cáncer de mi madre, no con magia, sino con amor que se convirtió en acción. Y ahora, miles de familias alrededor del mundo están moviendo sus propias montañas. Una comunidad a la vez, una historia de esperanza a la vez, una promesa cumplida a la vez. Eduardo, ahora dirigiendo la fundación junto a Lucía, había concluido el evento con palabras que habían encapsulado el legado completo de su familia. Mi hija me enseñó que los milagros no son eventos sobrenaturales que suceden a personas especiales. Los milagros son lo que pasa cuando personas ordinarias deciden amar de manera extraordinaria. La historia de Lucía, Mariana y Eduardo continúa inspirando a familias alrededor del mundo, demostrando que cuando la fe se combina con amor en acción, realmente no hay montañas demasiado altas para mover. Si esta historia te recordó que tú también tienes el poder de crear cambios extraordinarios en las vidas de otros, compártela con alguien que necesite creer en la fuerza transformadora del amor comunitario. Dale like si crees que cada uno de nosotros puede ser el milagro que otra persona está esperando. Síguenos para más historias que celebran el poder ilimitado del espíritu humano cuando se une para el bien, porque la fe verdadera no es creer en lo imposible. Es reconocer que con suficiente amor y determinación, lo que parecía imposible se convierte simplemente en lo que aún no hemos logrado.